Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro capítulo más de su podcast favorito, Conciencia. El día de hoy tenemos como invitado a Cristian Piedradita, quien es analista político. ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Brian. Aprovecho para saludar a las personas que nos están viendo en este momento y al equipo de trabajo que nos acompaña. Un gusto tenerlo acá, Cristian. Hay un tema de una dualidad que se ha venido presentando de temas políticos con todo esto de las marchas y demás cosas que si eres petrista, perdón, si no eres petrista, entonces eres uribista. Y si no eres uribista, entonces eres petrista. Pero de alguna forma se ha venido viendo también una línea que no es ni el uno ni el otro. Y me he dado cuenta que las personas los tachan como que o no están en nada o son tibios. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, no, yo estoy muy en desacuerdo con todo este tema a esos que le llaman tibios, porque según yo, no hay nada más radical que ser antiuribista y antipetrista, Brian. O sea, no hay nada más radical en ese momento en el país que ser antipetrista y antiuribista, porque las dos cosas básicamente vienen siendo lo mismo, ¿sí? O sea, los dos son más gobierno, más Estado. Frente a eso, te voy a dar un ejemplo. Cuando estuvo Álvaro Uribe Vélez, el país tuvo un crecimiento económico gracias a él, sea gracias a todo este tema del crecimiento del valor del barril del petróleo. Entonces hubo una gran economía en el país. Pero si ustedes se ponen a mirar las estadísticas, lo que hizo Álvaro Uribe Vélez fue incrementar el gasto público. O sea, muchos programas sociales nuevos entraron. Y de los programas sociales que ya estaban, como Familias en Acción, empezaron a hacerse más robustos, a hacer programas sociales más grandes. Entonces es ahí donde uno dice, hombre, si hubo una gran economía para el país, eso quiere decir que entró más dinero al país y que, Que menos personas requerirían algún tipo de beneficio por parte del gobierno. total. Y tiene sentido. Y entonces lo que pasó fue que empezó a incrementar. Y es ahí donde difiero yo de muchas cosas, porque es que dicen que Álvaro Uribe Vélez es de derecha, pero bueno, no se supone que la derecha es un gobierno pequeño, menos programas sociales, y fue lo que no pasó. O sea, yo en el gobierno Uribe lo que vivencié era que habían más programas sociales y cada vez eran más robustos, o sea, cada vez habían más personas habiendo una gran economía. Lo mismo pasó con Juan Manuel Santos, aún estando Juan Manuel Santos en la presidencia, en su primer gobierno, fue lo mismo. Se crearon 5 instituciones más del gobierno. O sea, el gobierno se hizo cada vez más grande, no solo con programas sociales, sino con necesidades que los políticos vieron, como crear otras instituciones, que al final y al cabo terminan siendo obsoletas, porque no terminan funcionando para nada y solo terminan funcionando para el sistema político. Y que hay bastantes cosas que cuestionarnos respecto a eso, porque pues una cosa es decir, se crearon tantos sistemas más o tantas cosas más de parte del gobierno, pero ¿qué hay detrás de eso? Entonces, por ejemplo, para un nuevo, no sé, digamos, pongamos lo que decíamos, familia en acción, ¿sí? ¿Qué hay detrás de eso? Se tiene que crear la oficina, se tiene que pagar sueldo a las personas de la oficina, se tienen que crear nuevos cargos y ¿de dónde sale todo ese dinero? De nosotros. Del bolsillo de nosotros. Entonces, ¿qué trae de eso? Quizás probablemente aumento de impuestos o nuevos impuestos, porque es que el Estado va a sacar la excusa que es que le falta dinero y que necesita recoger más dinero para las nuevas cosas. Entonces se vuelve como, ¿cómo decirlo? O sea, como una rueda de te vamos a ayudar más, pero entonces te vamos a cobrar más. Porque de algún lado tiene que salir el dinero. Claro, los gobiernos tienen dos opciones en este caso, Brian. La primera opción es la que tú dices y es incrementar el gasto público, ¿sí? Haciendo todas estas obras. Entonces ellos les dicen, como está incrementado el gasto público, te estamos dando más cosas gratis. O bueno, no lo llamemos así porque las personas se ofenden, llamémosle beneficios, ¿sí? Sí. Eh, te voy a cobrar más impuestos, porque hay algo que muchas personas no entienden, muchos estudiantes que salen a marchar, con los cuales estoy de acuerdo porque la protesta es sana. O sea, yo estoy de acuerdo con que se esté protestando en este momento en el país. O sea, lo que está sucediendo en este momento en el país es difícil, pero muchos salen a protestar y no tienen algo en cuenta, y es que ellos no saben que los gobiernos no generan dinero, los políticos no generan dinero.
Los que generan dinero somos nosotros los ciudadanos que trabajamos, los empresarios que le aportan una gran parte al Producto Interno Bruto del país. Entonces, esa es la primera opción, que los gobernantes, como no producen dinero, pues cogen a las personas pobres y empiezan a sacarle dinero y empiezan a los ricos también, que era lo que estaba sucediendo en esa reforma tributaria absurda, ¿sí? Y la otra opción es donde viene el peligro, ¿sí? Y es la inflación y la impresión de billetes, ¿sí? Sí. Es un tema económico básico que muchas personas saben. Definamos inflación porque, pues bueno, de pronto no es muy claro el tema de la inflación. Bueno, la inflación es cuando el valor de los productos sube y el valor de la moneda baja, ¿sí? Okay. Entonces, Como por ejemplo, cuando el salario mínimo aumenta 6%, pero los impuestos de, por ejemplo, el IVA pasa del 12 al 19%. Entonces, muchos productos van a aumentar más del porcentaje, incluso de lo que puede subir el mismo salario. totalmente de acuerdo, usted lo acaba de decir muy bien. Entonces, eso es un peligro que corren los ciudadanos. En este caso, vemos el caso de Venezuela. Tiene, creo que es la inflación más alta del mundo y a esto le acompaña en Latinoamérica Argentina y de ahí para abajo. En este momento, afortunadamente, la inflación de nosotros está cerca del 3%, si no estoy mal. Si no es así, bueno, me corrigen ahí en los comentarios, pero en Venezuela está cerca del 3000%. O sea, eso es una locura. La gente va a ir a comprar una bolsa de leche y le toca llevar una caja de billetes. O sea, ya la moneda ya... ¿Que cuánto tiempo se tarda en conseguirla? ¿Qué es lo otro? De pronto tú dirás, o la gente dirá como que, bueno, sí, pues llevo una caja de billetes y la compro, no pasa nada. Pero ¿cuánto tiempo te tardas en conseguirte esa caja de billetes? No sé si tengas la cifra de con cuántos dólares al mes o cuántos dólares al mes equivale el salario mínimo legal vigente de Venezuela. Que si mal no estoy, no resultan ser más de 8 No, están a cerca de $1 en la actualidad. O sea, $1 aproximadamente vale el salario mínimo de Venezuela. de Venezuela. O sea, Es absurdo. sí, o sea, como decir 3000, 4000 pesos colombianos. Es una locura. Es una locura. Y a causa de la inflación, pues lo que pasa es que el país sufre desabastecimiento, ¿sí? O sea, las personas productivas dejan de producir. Producir en un país así, pues resulta difícil, ¿sí? Entonces, así tú mandes dinero acá de Colombia, yo soy venezolano, me voy para Colombia, trabajo, envío dinero a Venezuela, se vuelve muy complicado enviar el dinero. Entonces, por esa razón, digo yo que lo difiero del tema y vuelvo y lo repito para que quede claro. Lo más radical en la actualidad en el país es ser antiuribista y antipetrista. Eso es anárquico. En cuanto a Petro, ¿por qué es tan similar a Álvaro Uribe Vélez? Lo mismo, pues lo que promueven las ideas de la izquierda, que no son malas, pues son respetables, es que haya mucho proteccionismo económico y que se proteja al ciudadano. Lo protegen de todo. O sea, el gobierno se vuelve un gobierno paternalista. Lo protege uno con un papá, te da salud, te da educación, lo llevan en un carrito hasta la universidad, vaya a la universidad, todo se lo pagan. Todo. Y no, o sea, no debería ser así, no está bien que, o sea, Pues depende. yo me cuestiono una sola cosa, que quizás yo creo que se lo cuestionan muchos, y es, ¿por qué si hay dinero para la guerra? ¿Por qué si hay dinero para camionetas, para aviones, para cosas, cuando están tan mal otras? O sea, ¿por qué no se le invierte de pronto dinero a ese tema de... O sea, listo, no vayamos de pronto a temas de educación, de transporte, de muchas de estas cosas. Vayamos a algo muy básico que es la salud. ¿Por qué si hay dinero, que es lo que muchos nos cuestionamos, creo yo, para invertir en cuestiones de guerra, que en este momento creo que Colombia no se encuentra ni cercana a una guerra? ¿Y por qué no hay para temas de la salud cuando estamos en una guerra de temas de salud pública con lo del COVID? ¿O tú qué piensas de eso? O sea, ¿no crees que de alguna forma sí está, o es eso lo que nos está llevando a decir queremos educación, queremos salud, queremos esto? Claro, todo este caos de corrupción lleva a las personas a pensar de esta manera. Y es ahí donde demuestro de nuevo mi hipótesis, igual no le he contado a las personas que nos están viendo, y es que muchos políticos es malo,
porque empiezan a tomar medidas absurdas. ¿A usted no le parece absurdo todas las medidas que se han tomado frente al coronavirus en este momento en el país? Son absurdas. Son medidas muy absurdas y que están atentando contra las libertades de las personas. Yo le voy a dar el ejemplo de Singapur. ¿Qué hicieron en Singapur? Sencillo. Ellos no se tomaron el coronavirus como acá. ¿Qué hicieron? En vez de dar programas sociales, porque aquí lo que es, ahí ya tiene un nombre, no lo recuerdo ahorita, pero a la gente le llega una plata por Efecti, creo que es, ¿no? Sí, y por otros bancos. Entonces, como estás encerrado y no puedes salir a trabajar, te vamos a dar dinero. Sí, no, en Singapur lo hicieron diferente. En Singapur lo que hicieron fue, llegó la enfermedad, se dieron cuenta del primer caso, y en vez de invertir toda esa cantidad de dinero en dársela a las personas para darles bienestar, lo que hicieron fue comprar pruebas masivas. Yo me acuerdo que al comienzo de esta pandemia, acceder a una prueba era imposible. Sí, era muy Era complicado. difícil. Y a lo último, ya luego de muchos meses, usted podía pagar una prueba, pero creo que la prueba le costaba entre 400 y 600 mil pesos. Sí. Puta, ¿y dónde va a sacar 400 o 600 mil para pagar una prueba de esas? Cuando un gobierno lo que debe promover es eso, listo. O sea, haga que las cosas sean fáciles para los ciudadanos. Y todo este tema de que las pruebas fueran difíciles es por culpa de los mismos políticos. ¿Sí? Sí. En Singapur no, en Singapur regalaron pruebas porque ellos sabían que ese era el método de que el comercio pudiera seguir siendo libre. Hoy en día Singapur es el país número 1 o el 2 de libertad económica en el mundo y lo han logrado y se mantienen por eso, porque ellos no cerraron los comercios, ellos encerraron al que estaba enfermo. Aquí no, aquí encerramos a todo el mundo sin saber si estaba enfermo o no. O no. Y tampoco le mandamos brindaron plata y no le mandamos tampoco plata a todo el mundo. Y no brindaron las garantías de saber si estás enfermo o no tampoco. Entonces es ahí donde muchos, ahí sí como el cuento, donde justos pagaron por pecadores. Entonces todas esas decisiones tan absurdas como tú dices, que invertir tanto en guerra y invertir tampoco en el tema de la salud, se convierte en esa discusión en esa dicotomía entre sí y el no, y si eres tibio o no. Pero finalmente yo creo que no creo en ningún Mesías personalmente. No creo que nadie sea es. un político que llegue y va a tomar decisiones sabias por nosotros porque todo el mundo piensa diferente. Muchas veces la minoría tiene la razón, muchas veces la mayoría la tiene. Y muchas veces aún así, la mayoría teniendo la razón, no lo siguen. Un ejemplo de eso, y fue con votación, fue el no al proceso de paz de La Habana, a ese acuerdo de paz habanero, el cual la gente salió masivamente, votaron no, ganó el no, pero se terminó siendo un acuerdo Sí. en el que pues lamentablemente pasaron por encima de una decisión ciudadana, a eso que le llaman la democracia, ¿sí? Entonces, muchas veces, aún habiendo ese tipo de mecanismos, porque eso es un mecanismo de participación ciudadana, es un mecanismo en el que las personas pueden expresar y decir, hombre, el 50% más uno dice sí, se hace, si dice no, no se hace. Porque finalmente nosotros somos quienes tenemos el poder. Entonces, yo creo que para finalizar el tema, Brian, es que yo promuevo a que los ciudadanos tengan el poder y a que no sean los políticos. Y eso lo podemos hacer cuando nos dejan de cobrar impuestos. Cuando nos dejan de cobrar impuestos, nosotros tomamos poder sobre nosotros mismos y sobre nuestras propias decisiones, como lo que pasa en Singapur. O sea, en Singapur estaba la enfermedad y estaban haciendo muchas pruebas, pero la gente decía, hombre, yo tengo que cuidarme. Allá la gente utilizaba más el tapabocas, era más consciente porque no tienen un gobierno que todo el tiempo les está diciendo, como a los niños, ¿sí? Eso es algo muy importante, eso puntualmente que acabas de tocar. Y no sé si es un tema cultural, social, de educación, o sea, realmente no lo sé. Pero nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a que el gobierno nos diga, hey, tienes que estar en casa, no puedes salir, tienes que manejar este horario, tienes que usar el tapabocas, al punto de que llega gente a los establecimientos y le dice, qué pena señor, póngase el tapabocas y se molesta y se enfurece, no, es que a mí ya me vacunaron, es que a mí ya me dio, es que a mí no sé qué. Y realmente decías de que nosotros tengamos el poder. Yo creo que ya lo tenemos, Cristian, de que ya tenemos el poder de elegir, el poder de salir a las calles, el poder de hacer muchas cosas en pro de un buen desarrollo en algo puntual. Pero creo que realmente lo que hay detrás de todo esto es una inconsciencia, que no somos conscientes del poder que tenemos
sobre el desarrollo de la misma sociedad. Al tomar una decisión tan simple como decir, me voy a poner el tapabocas, voy a salir a marchar, voy a votar por tal persona, no porque me dio plata, no porque me dio esto, no porque es que es el que dice tal persona, sino porque es que tengo la conciencia de leer y de saber qué es lo que va a hacer y decir si me conviene o no me conviene. Claro, no, totalmente de acuerdo y eso era lo que estaba resumiendo yo en pocas palabras. Pero aún así quiero dejar mucho más claro el mensaje y quiero hacer una pregunta, Brian. La pregunta es, ¿por qué el gobierno prefiere dar programas sociales en vez de bajar los impuestos? Sencillo, Brian, sencillo. Esto pasa porque cuando tú le das programas sociales, estás amarrando a las personas. Te tienen que cobrar impuestos para que te entreguen esas cosas. Las cosas no son gratis, las cosas las terminamos pagando Por nosotros mismos supuesto, con o los sea, ese impuestos. dinero que nos dan es dinero de nosotros mismos. Y Sí, mira que pienso en que quizás se genera un efecto placebo total. de el gobierno me está dando, el gobierno me está ayudando y mentiras que te está devolviendo algo que tú ya diste. Entra uno en un estado cómodo. De cierta manera, aún así sea obsoleto los servicios que le están ofreciendo a uno, porque uno en la actualidad ve educación de mala calidad, ve salud de mala calidad. Y cambio, entonces a lo contrario de esto, de que los gobiernos prefieren dar programas sociales en vez de bajar los impuestos para que nosotros mismos solucionemos nuestros problemas. Y es ahí donde nosotros como seres humanos, individuos, encontramos las soluciones a nuestra propia vida, ¿sí? Entonces es también muy importante que la gente conozca de qué forma se le cobran los impuestos, porque estamos hablando acá de impuestos, impuestos, y a veces muchas personas dirán, pero bueno, yo no estoy sintiendo tanto el tema en el bolsillo de los impuestos. Y eso es un tema muy complicado y es algo que en la educación básica nos deben enseñar y no nos han enseñado. Y es Totalmente. cómo el gobierno nos cobra impuestos. Y yo para eso tengo un mensaje muy bonito. Y es que el gobierno se encarga de cobrarnos los impuestos a nosotros como desplumando un pato. ¿Cómo se despluma un pato para hacer almohadas o demás artículos? Sencillo. El pato se despluma por diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué, Brian? Eso pasa porque si usted empieza a desplumar el pato del mismo lado, pues el pato se va a morir sangrado, ¿sí? A mí si usted empieza a quitarle plumas de diferentes lados, el pato lo va a resistir, aún así quitándole una gran cantidad de plumas, y eso es lo que hace el gobierno con nosotros. Existen los impuestos, Brian, directos e indirectos. Te voy a dar ejemplos de impuestos directos. Cuando tú tienes una casa, tú tienes que pagarle un arriendo anual al gobierno por tener una casa. Si tienes una moto, tienes un carro, anual tienes que El pagarle, impuesto. ¿sí? Yo no lo llamo impuesto, yo lo llamo un arriendo, porque pues, a mí, si yo quisiera, pues no lo pagaría. A mí finalmente los impuestos terminarían siendo un robo, porque a nosotros nos llaman contribuyentes, ¿no? Ese es el nombre que el gobierno nos da a nosotros. Pero que a mí el gobierno me llame contribuyente es como si Alfredo Garavito, este que violaba niñas, le dijera a las niñas que violó novias, porque las niñas no querían que fueran violadas. Al igual nosotros como ciudadanos, no queremos que se nos cobren impuestos. Es una obligación. Y si no las pagas, no pagas esas obligaciones, tienes que pagar de alguna u otra manera por ello, porque pues por encima está el Estado. ¿Sí? Entonces, entonces así pasa con los impuestos directos, que era lo que yo estaba hablando. Tú pagas impuestos por tener la casa, pues eso para mí es un arriendo. Pagas impuestos por la moto, por el carro, pero también existen los impuestos indirectos, que son los que nos golpean mucho más duro y que es lo que la gente no conoce, ¿sí? Cada vez que tú vas a comprar una caja de cigarrillos, voy a dar un ejemplo, una caja de cigarrillos marca Lucky, tú estás pagando el 75% del valor que estás pagando, se lo estás entregando al gobierno. Y dirá, pero ¿cómo? Si yo se lo pago al de la tienda, el de la tienda se queda el dinero. No es tan sencillo. Una caja de cigarrillos al señor de la tienda le cuesta un montón de plata. Y ese montón de plata se lo cobra la empresa, en este caso es Lucky Strike, sí, creo que esa es la marca, la empresa. Sí. Entonces cuando ya el dueño de la empresa recibe el dinero, que es bastante, que es la mayoría del dinero que está pagando el consumidor, pues allá llega el gobierno y le dice a la empresa, venga, préstame el 75% de la caja de cigarrillos que acaba de pagar Brian, ¿sí?
Y así como eso, pasa con la Coca-Cola, pasan con muchos productos que uno compra a diario y termina, pues pucha, haciendo una brecha en el bolsillo de uno increíble. Cristian, y finalmente con el tema de los impuestos, hubo algo bastante importante que fue cuando el impuesto a las bebidas azucaradas, Coca-Cola dijo, si me vas a poner impuestos, literal dijo al gobierno, si me pones más impuestos para que mi producto sea más costoso y sea más difícil de llegar a la gente, me voy del país. Sí, pues bueno, ese tema, bueno, ya los impuestos a las bebidas azucaradas eran altos, ¿sí? Lo que sucedió hace poco fue que el gobierno le iba a poner muchos más y eso lo que termina es desangrando a las empresas, porque ¿qué hacen las empresas? Y eso es lo que muchos ciudadanos no conocen y es ahí donde iba el ejemplo que estamos hablando anteriormente. Coca-Cola le sube el precio a la Coca-Cola para poder sostenerle el valor de los impuestos al Al gobierno. Estado. Entonces es una manera en que el Estado chuza al empresario para que vaya y nos cobre los impuestos a nosotros y no sea el mismo gobierno el que nos los esté cobrando. Por ¿Sí? supuesto. Entonces, ¿qué dice Coca-Cola? Además, eso asfixia a la empresa. O sea, eso no los deja permitir ese libre mercado en el que el capitalismo es exitoso. Porque para usted ser exitoso en el capitalismo, debes ofrecer productos de la mejor calidad a un mejor precio. Pues Sí. Coca-Cola en este caso, con toda esa clase de impuestos que tiene encima, con toda esa carga que tiene en la espalda, le dijo lastimosamente a la Selección Colombia, les dijo, les voy a quitar el logo de la Coca-Cola, ya lo hizo, ya en la actualidad el logo de Coca-Cola no aparece en la camiseta de la Selección Colombia y fue a base de eso, y le hizo una amenaza al gobierno colombiano, les dijo, si ustedes no me quitan esos o por lo menos no me ponen más impuestos, continúo. De lo contrario, me voy y les envío Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola que probablemente nos vayamos a tomar en el futuro, se siguen gobernantes como los que están ahorita asfixiando la empresa privada, va a suceder es que vamos a tomar Coca-Cola de afuera. Y eso, en la actualidad, hay países que son ejemplos, que asfixian tanto a las empresas que ya ni siquiera Coca-Cola venden. ¿Cómo cuáles? Cuba. En Cuba usted no encuentra Coca-Cola, nunca. Entonces, es Y, ahí donde está la y diferencia. el impacto de que nos toque traer la Coca-Cola y no hacerla acá es que va a seguir siendo mucho más costosa. Y mira que es algo que la gente yo creo que no sé si es indolente o inconsciente del impacto de las cosas de nuestro bolsillo respecto a los impuestos. Porque ¿qué hacen algunas personas, por ejemplo, que conozco acá el departamento del Meta? Se van hasta otro departamento donde no cobran el impuesto del IVA, que es el 19%, y por ejemplo en las motos, si tú vas a comprarte una moto que te vale 10 millones de pesos, por ir a traerla desde allá te ahorras 1.900.000 pesos, que es el equivalente del 19%. Entonces, todo en el mercado tiene impuestos y yo creo que es más un tema de ignorancia, de que no sabemos por qué las cosas cuestan lo que cuestan. Y era el ejemplo, imagínate ir a comprar una caja de cigarrillos que te cueste 75% menos, porque el 75% del valor del producto puesto al público son impuestos. ¿Sí? Que de alguna manera u otra es porque, bueno, sí, es algo perjudicial para la salud y de pronto el impuesto busca que la gente no acceda tan fácil a él, X o Y, pero es ahí donde viene el tema de la libertad. Claro, y uno no se da cuenta, por lo menos en la actualidad tener un restaurante se le dificulta a uno mucho, no tanto por los papeles, o montar un negocio, ¿sí? Como tal, no es por los papeles, sino a la hora que tú compras los insumos. Y si tienes un restaurante, uff, qué difícil tenerlo. Si usted se pone a mirar y usted le entrega las facturas a una persona que sea experta en temas contables, que la mayoría de restaurantes de clase media o baja no tienen porque pues, es muy difícil ir a pagarles, ¿sí? Por todo este tema de los impuestos, obviamente, pues empiezan a revisar y si usted pone a mirar, un restaurante le está pagando entre 50.000 y 80.000 pesos diarios en impuestos al gobierno, indirectos, que esos van dentro de la factura. Encima de eso yo trabajo la plata, la trabajo en mi restaurante, hago mi producción, vendo y yo le doy la plata del mercado a mi mujer. Bueno, en este caso no tengo desafortunadamente, pero en el ejemplo yo le doy la plata a mi mujer para que vaya a hacer mercado para la casa y ahí vuelvo y pago y vuelvo y pago Vuelve impuestos. y pagas Y impuestos impuestos, sobre sí. impuestos, impuestos sobre impuestos por todos lados. Y hay productos como la Coca-Cola que tienen muchos impuestos. Y para eso tengo datos curiosos. Entre esos tengo uno paga 2 clases de impuestos por ir a ver cine. Por usted sentarse a tomar una cerveza con un amigo,
paga impuestos. ¿Cómo así que pago impuestos por ir al cine? Hay dos clases de impuestos que nos cobran en la tarifa de la boleta del cine. O Por sea, ejemplo. si no recuerdo cómo se llaman en el momento, Brian, pero sí estoy seguro, y si lo buscamos en internet, te das cuenta que a la hora de tú ir a comprar cine, creo que uno de ellos es Saiko y Asimpro, el tema de la música y Sí. todo este rollo, y hay otro, sí, algo muy similar como Saiko y Asimpro, que es con el tema de la música y la propiedad privada, entre comillas, porque finalmente ni siquiera se termina respetando. Como lo del Y copyright. todo eso, sí. Entonces, usted termina pagando dos clases de impuestos al gobierno lo nacional, ¿no? Obviamente. Más lo que cuesta la boleta, ¿sí? Eso también sucede con la gasolina. En la gasolina pagamos dos o tres clases de impuestos. No lo tengo muy claro en el momento, pero sí estoy seguro de lo que estoy afirmando. Entonces, cada vez que nosotros vamos a tanquear la gasolina, nos están cobrando tres clases de impuestos. Sean bajos o no, la gasolina aún así cuesta mucho y todos los años sube, sube y Y se sube. supone que tenemos refinerías acá en el país, o sea, donde extraemos el producto bruto, ¿sí? Donde no se puede, por así decirlo, utilizar, sacamos sus derivados, dentro de los cuales está el combustible, la gasolina, y que eso debería hacer que el combustible fuese, entre comillas, más económico. Pero creo que tenemos o sea, la gasolina más, de las más costosas dentro de Latinoamérica. ¿Y cómo influye eso, por ejemplo, o qué tan inconscientes somos de que el precio del combustible impacta en el valor, por ejemplo, del bus, del transporte o del pasaje en el bus? ¿De cuánto vale la mínima en el taxi? ¿De qué tan fácil es para mí poder comprarme una moto y poder trabajar con ella y transportar y hacer mil cosas? Y es lo que digo, no sé si es indolencia o es inconsciencia respecto al impacto de los impuestos en la economía y en el bolsillo de la sociedad colombiana. Total, mire el tema que tocabas ahorita de San Juan del Guaviare, es San que se José, llama creo que es San San José del José del Guaviare. Guaviare. Creo Yo que está estuve allá ahí hace poco, donde no estuve, cobran sí, ahí es donde no cobran y el IVA. había escuchado, Brian, que la gente se iba a comprar muchas motos allá. Sí. Y usted va, yo fui hace alrededor de un año, estuve allí pescando. Regresé hace como 2 meses y vi una ciudad totalmente diferente. O sea, el pueblo que yo llegué a ver en algún momento, hoy en día torna más hacia la cara de una ciudad. Empresas como Justo y Bueno, de Uno empezaron a llegar y están expandiéndose dentro de un terreno muy pequeño fuertemente, porque la economía en la actualidad en esa zona se convirtió en algo muy bueno. Y eso fue a base de qué? Del libre mercado, de que no te estén cobrando tantos impuestos, de que te dejen trabajar, de que dejen a las empresas trabajar, de que, de que le permitan a las personas ser quien ellos son frente a su economía. Y eso es lo que se ha evidenciado allá en esa ciudad, en San Juan, ¿es? San José. San José del Guaviare, es que se me escapa el nombre. Y tiene sentido porque mira que en España, por ejemplo, hay una ciudad cerca a España donde migran, por ejemplo, influencers, youtubers, empresarios, porque no les cobran muchos impuestos. Y eso ha llevado a que el desarrollo de la misma ciudad pues se dé mucho más grande porque van a invertir, porque pues por muchas razones. Dentro de eso, por ejemplo, famosos está el Rubius, que fue uno de los últimos que fue como un bombazo que la gente dijo, ah, te vas. Ellos son muy regionalistas también y dijeron como que, ¿por qué abandonas a tu país y te vas? Simplemente por impuestos. Y es ahí donde decimos, ¿son simplemente impuestos o es ser conscientes de cómo nos tocan el bolsillo? Claro, bueno, en el caso de los youtubers es un caso difícil, ¿no? De hecho, por eso en las elecciones de España acabamos de ver un fuerte golpe a Pablo Iglesias, que era uno de los comandantes de las ideologías que estaba en este momento, o que había hasta el momento en España, que era en el espectro ubicándolo, estaba mucho más hacia la izquierda que hacia la derecha. O sea, no digo que son comunistas, pero la tasa de impuestos de ellos era fuerte. Eh, en vez de estar en el índice de libertad económica en el mundo hacia los más bajos, estaba tirando hacia ser uno de los países que más cobraba impuestos en el mundo. Y esos impuestos terminan ahorcando a las personas. Y personas que en la actualidad, como los youtubers o toda esta gente que vive del nuevo mundo, que es las redes sociales y es saciar esas necesidades que hoy en día tienen las personas, de ver este tipo de programas como los que tú estás haciendo con tu programa Conciencia, o los youtubers expresando ideas, por muy malas que sean como las de la Liendra, pues, con las cuales yo obviamente no estoy de acuerdo, pero hay
cierto mercado que necesita de lo que está ofreciendo la liendra. Y yo me acuerdo que habían mensajes que salían como que un doctor gana tanto, y la liendra se gana yo no sé cuánto y tiene tantas cosas. Hombre, el mercado cambia. Yo me acuerdo que hace muchos años, Brian, uno va a buscar un número de restaurantes o para pedir pollo. Yo me acuerdo que yo pedía mucho pollo cuando estaba niño. Entonces, pues, vamos a pedir de tal lado. Uno no se sabía el número. Entonces uno iba y buscaba en el directorio de páginas amarillas, buscaba, ay, mira, aquí está, voy a pedir en tal, pollo tal. Bueno, en la actualidad tú no haces eso, en la actualidad tú abres tu celular, Google, escribes el nombre del negocio, te indica cómo llegar al sitio, o sea, el celular te habla de cómo llegar hasta el sitio, y no solo eso, sino que te da la opción de llamar. Tú llamas y ellos mismos tienen servicios de domicilios que hacen que el pollo llegue hasta tu casa. O aplicaciones que ni siquiera te permiten tener contacto con otra persona, sino que tú ordenas y ya te llega. El momento de contacto es cuando tome. Y son modelos de negocios muy nuevos. Y eso también sucede con el tema de los taxis y el tema de Uber, que es un tema muy controversial. Pero uno lleva esos temas al punto económico y a utilizar la lógica y la razón. Y lo que se encuentra ahí, Brian, es que hay de nuevo una dicotomía, o sea, una cosa de que sí o sí no, si esto sí o si otro no. No, simple, si hubiese un libre mercado, a los taxistas no les cobrarían el cupo. O sea, la igualdad de condiciones serían igual para los dos. Para los Uber o para los taxistas. O para los taxistas, o sea. Y no habría el conflicto de yo por qué sí pago esto y ellos no. Es que el problema de todo esto nace es porque los taxistas los están golpeando. El gobierno golpea a los taxistas cobrándole un poco de cantidad de cosas, de impuestos, porque son cosas que son impuestas por ellos, por los gobernantes. Porque se van a la bolsa de ellos. Y el sistema de negocios de Uber lo que hizo fue facilitar todos esos sistemas y brindarle seguridad al cliente mediante la ese herramienta de alcance. Y sobre ese tipo de nuevos negocios, ¿sí? Que es el tema de la internet, porque es por ahí donde en la actualidad se hacen los negocios. Entonces, ¿por qué los taxistas? Yo me he preguntado esto. Un cupo de un taxi puede costar como 50 millones de pesos, un valor alto. ¿Por qué no venden el cupo? Venden hasta el mismo taxi, si quieren. Van y compran un carro y se meten a trabajar a Uber. Porque con lo que te cuesta el cupo, te compras otro carro. Entonces puedes seguir, sí, totalmente. Vendes el cupo, te quedas con el taxi y con el cupo te compras otro carro y tienes dos carros, produciéndote a la misma cantidad si no tuvieses que pagar el cupo, que es como ese derecho a poder transitar. Total, entonces... Y es curioso porque fíjate que por si además de que les cobran el cupo, ya les están cobrando derecho a tránsito en demás impuestos y cosas, con el tema del seguro, con el tema del derecho a rodamiento, con los impuestos a los combustibles o a los hidrocarburos, o sea, con tantas cosas. La licencia de los conductores, porque los de Uber solo necesitan C1, creo que para ser taxista tú necesitas C2, si no estoy mal. No sé, C2. sí. Pero, o sea, es un sobrecosto. Total, es ahí donde uno dice, hombre, ¿por qué no le damos igualdad de juego que los de Uber? No, la solución para los ciudadanos o para muchos ciudadanos fue que Uber se vaya. Uber se tiene que ir del país. Sí, porque hay desigualdad, o sea, desde ese punto de vista sí hay conciencia. Sí, y es ahí donde yo estoy en desacuerdo con el proteccionismo, Brian, porque cuando empezamos a proteger las empresas locales, porque Uber no es local, pero está trayendo un gran éxito y un gran beneficio para los ciudadanos colombianos, no solo con la generación de empleo, sino con la seguridad que da montar en Uber. Yo en Bogotá personalmente le tengo pánico a montar en taxi. Yo llego a Bogotá y utilizo Uber. Uber a mí me brinda una seguridad que otras empresas no. Claro que no todos los taxistas vamos a decir pues que son malos o que no sé qué, porque pues así... Pero como es un sistema tan obsoleto, uno no sabe en qué clase de taxi está montándose. Ni con quién va. Muchas veces he encontrado eso, o sea, taxis que no tienen ningún tipo de seguro, conductores que tienen licencias restringidas por temas de accidentes, por alcoholemia, entonces eso es algo importante. Y fíjate que incluso ese dinero, esos 50 millones de cupo de más cosas, se podría desarrollar en herramientas donde le permiten seguridad al cliente, donde se invirtieran en cosas diferentes como esas. Total, entonces lo que sucede ahí con el proteccionismo es que el gobierno entra a proteger a los taxistas de una empresa nueva en vez de trasladar a ese gremio taxista a la nueva tecnología. Y cuando eso sucede, vamos a quedar en un país del atraso. Empezamos a proteger al producto nacional. Cuando uno escucha esta frase, genial. Uy, sí, vamos a proteger a la industria local. La industria local es la que vale, los de afuera no valen. Y es ahí donde empiezan a suceder todo este tipo de cosas que
que pasan en la actualidad, que eso es un desastre. Yo sé que todo el mundo hemos escuchado esto de el tercer mundo, del primer mundo. ¿Es eso lo que nos lleva a hacernos llamar así? Que nos retiene y que nos abstiene a liberarnos mentalmente, porque bueno, sí, si te pones a pensar desde un punto de vista, no es nada como racional decir que alguien que sube videos de bobadas o que hace cosas improductivas de alguna forma por internet gane tanto dinero en comparación a un médico que salva vidas, a un médico que se capacitó tanto tiempo, que tiene tanto conocimiento, pero es el cambio del mercado. Y no puedes, de alguna forma, sí puedes ir en contra de ella y nadie te va a decir nada, pero no es productivo. ¿Qué sentido tiene eso? Y es lo que decías, o sea, ¿por qué vamos o pensamos siempre en quedarnos de la forma en la que estamos y no de transitar a algo mejor? A ir en pro del desarrollo de la economía. Algo que, por ejemplo, incluso Luisito Comunica, un youtuber, una persona tan influyente, que decía cómo es posible que en Ciudad de México no permitan pagar un Uber con tarjeta. O sea, ¿por qué tengo que cargar dinero para poder utilizar algo tan simple como es el transporte? Y si te pones a pensar acá, yo creo que ni taxi ni Uber, o de pronto sí el Uber te permite pagar con tarjeta, pero todavía sigue el tema del dinero. Sí, en los taxis en la actualidad no puedes pagar con tarjeta y no se ha evolucionado. Y sería bueno. Sí, en la actualidad muchas personas ya tienen el dinero digital. O sea, yo en la actualidad amo tener el dinero digital, primero porque desde ahí ya puedo pagar cantidad de cosas en los restaurantes X, o sea, restaurantes de low cost, o sea, de bajo costo. Sí. Usted ya puede pagar con Nequi. Nequi es una herramienta libre del nuevo mundo. Y usted tiene la plata, no le cobran nada por tenerla y puede pagar y sigue siendo lo mismo. Tienes un dinero seguro que un ladrón te va a llegar y no te lo va a quitar. Y nos permite la facilidad, porque para eso es el mundo, para uno vivir en un mundo de facilidades, ¿no? Entonces, frente a todos los temas que estamos hablando, Brian, yo tengo un ejemplo muy bonito que lo he venido planteando y es para un tema de economía que aspiro a hablar en algún momento. Y es que imaginemos que la selección de Colombia o que el país de Colombia decide fomentar el fútbol colombiano, ¿sí? Ellos lo hacen protegiéndolo de la competencia con el exterior, evitando que sus jugadores se vayan del país e impidiendo que extranjeros vengan a jugar con Colombia, prohibiendo la competencia contra los mejores equipos del mundo. Sí. Entonces, en base a eso, o sea, a que en Colombia el fútbol profesional colombiano no pudiera sacar jugadores para exportarlos y tampoco pudiera importar jugadores de afuera. O sea, solo jugáramos aquí en Colombia. Los de Colombia contra Colombia. Sí. Entonces, eso sería, para mí sería imposible que los equipos colombianos pudieran ganarle en algún momento a equipos grandes como el Barcelona, el Milán, el Real Madrid, porque la única manera de ser competitivos al nivel del fútbol europeo es jugar con ellos. Con ellos y contra ellos. Y contra ellos. Total. Porque por lo menos yo me estuve viendo el partido de Ecuador y Colombia y me pareció un partido muy bacano. Pero 2 días después me vi el partido de Alemania, que es el campeón del mundo, y el partido contra Francia. Y dije, wow. O sea, en el partido de Colombia y Ecuador vi contacto, pero se veía un juego como muy sucio, muy cochino, un juego muy lento. Yo sé que los fútbol son diferentes, es cierto, pero aún así, usted se pone a mirar y la mayoría de jugadores están por fuera. O sea, la mayoría de jugadores de la selección Colombia están por fuera. Entonces el fútbol tampoco debería ser tan diferente, ni los estilos de juego. Bueno, digamos que el director técnico lo plantee lento, vale. Pero el contacto que había en ese partido que te dije entre Francia y Alemania fue un partido magnífico. O sea, realmente uno se divertía viendo el partido. O sea, había un nivel futbolístico increíble comparado contra jugadores de la selección Colombia que también están jugando entre esos mismos equipos europeos y uno no puede ver competencia. Uno no puede ver la competencia ahí, Brian. Y es donde yo digo que la única manera de que ese tipo de nivel futbolístico se alcance es donde los jugadores colombianos estuvieran mucho más allá y que trajéramos de esos jugadores a este fútbol. De esa manera la competitividad crecería. Y funciona igual en el mercado. Claro, usted se imagina donde trajéramos a decir al equipo Alianza Petrolera, que está en la primera, o a, no sé, a La Equidad, llegar a jugar Sergio Ramos en la defensa, Cristiano Ronaldo en la delantera y en mediocampo ponemos a Pogba, ¿sí? Entonces, usted se imagina ese equipo en Colombia, le exigiría a los demás equipos
transformarse. Total. Si están entrenando menos horas, entrenar más horas, ¿sí? O sea, exigirse más y cambiar el nivel del fútbol a un fútbol mejor, ¿sí? Entonces, eso es contra el tema de la protección. Yo no estoy de acuerdo contra el tema de la protección y son preguntas que yo me hago, pero ¿por qué cerramos? ¿Es esto lógico que estemos cerrando y protegiendo el mercado, en este caso protegiendo a los taxistas? No, Cuando porque si no, deberíamos... nunca deberíamos de permitir que más empresas llegaran, no solo porque nos van a ayudar a crecer a nosotros y a evolucionar, porque aquí hay un mito sobre el tema, Brian, y es que siempre se ha dicho que cómo vamos a competir con economías más antiguas. Yo me acuerdo que hace muchos años decían eso, o sea, eso era un mito de que no, que vamos a jugar contra economías más, más antiguas. Pero usted se pone a mirar y China, Singapur son economías nuevas y hoy en día nos superan. ¿Cuál fue el éxito de China? ¿Cuál fue el éxito de Singapur? El libre mercado, ¿cierto? Bueno, es eso lo que nosotros debemos promover. No entiendo, y usted se pone a mirar, usted mira en los tweets o las redes sociales de Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Uribe Vélez estaba en contra de apoyar a Uber y estaba a favor de los taxistas, pero todo eso es por una necesidad, votos, no es por otra cosa. Los políticos toman decisiones a base de eso, de Son que populistas. exacto, eso es el tal llamado populista. Los populistas no solo son de izquierda, como lo fue Chávez o lo es en la actualidad lo es Maduro, sino que también son de derecha, entre comillas. Y al final y al cabo ellos ni siquiera terminan siendo ni de derecha ni de izquierda. Ellos promueven los monopolios, ¿sí? En este caso, a Uribe se le llama que es de derecha porque apoya a ciertas familias, ¿sí? Uribe, que los Angulo, que los Sarmiento, que aquí, que allá, que el uno, que el otro. Son unas cuantas familias ricas que se benefician de los políticos en la actualidad. Y entonces por eso le llaman capitalismo. Pero el capitalismo es una condición donde el país le promueve libertad a todos y les permite salir adelante. En la actualidad, Uribe solo le da privilegios, o el gobierno colombiano en la actualidad, que es Duque, como le llaman el títere, le promueve solo favores a sus amigos, o sea, a esas familias que son quienes pagan sus campañas políticas. Y ellos pagan sus campañas políticas para que les retribuyan así, permitiéndoles ser un monopolio y que el balón en el juego se les sea más fácil llevar a ellos que a empresas que apenas están creciendo. Y acá entramos a un tema bastante interesante, Cristian, también, que es el populismo y el cómo las empresas influyen directamente en la política y la política en las empresas, y se vuelve una simbiosis o una construcción y resulta siendo lo que tú dices de un monopolio. Porque he conocido casos dentro de empresas donde literalmente le dicen a todas las personas que forman parte de ella, hey, es que tenemos que votar por tal persona. Sí, sí, no, es muy cierto, Brian. Esa es la situación que vemos. Y si tú pones al gobierno colombiano en esa situación, es lo que sucede. Y es lo que las personas que del común señalan, y es que el capitalismo nos está matando, nos está destruyendo, pero finalmente no es capitalismo. Finalmente es ese tipo de decisiones absurdas que toman los gobernantes. Y en este caso lo hacen porque pagan sus campañas. Entonces siempre hablan de Postobón, de los Lule, Angulo, Sarmiento y aquí y allá. Y claro, ellos son los que financian las campañas de Uribe, de Petro, de Pero es Claudia curioso López. porque fíjate que finalmente, a pesar de que ellos patrocinen, no son quienes votan. Y si todos realmente votáramos y nos orientáramos y digo yo, nos educáramos políticamente, podríamos acabar con eso. Claro, lo que pasa es que la gente no comprende cómo funciona el sistema político y eso es lo que estoy tratando de contarle a las personas. O sea, que como esos empresarios, que son como 5 familias en el país, que son de las que siempre las personas se quejan, y sí, estoy muy de acuerdo con las personas que se quejan de esas familias y de las decisiones tan absurdas que toman los gobiernos. Mira el tema de Avianca. ¿Cómo el gobierno nacional va a invertir dinero de nosotros mismos, de los impuestos de nosotros, en una empresa que ni siquiera es de acá en su mayor porcentaje? O sea, es una cosa absurda. ¿Cómo nosotros darle plata a empresas de afuera para que vengan a ser exitosas acá? Y como Totalmente. fracasaron en medio de un tema muy difícil que es la pandemia, pues nosotros tenemos que sostenerlo. O sea, eso a mí me parece absurdo. Pero eso solo lo hacen con ciertas empresas, no lo hacen con las demás empresas, que tampoco se podría. Que son de acá, que son pequeñas, que también están mal Pequeñas y y que medianas y también se todo el rollo. afectaron por el cierre y las decisiones que hemos venido hablando durante todo el podcast. Entonces lo que pasa ahí es que el gobierno coge, ayuda a esas empresas o les brinda seguridad. ¿Cómo les brinda seguridad? Dándole subvenciones.
Se les da permisos y privilegios a ellos por encima de las demás empresas pequeñas Pero fíjate y que medianas. cualquier otra persona podría decir la contraparte de eso está en que si Avianca cierra, ¿cuánto desempleo se va a desatar? Total, total. Y es que eso pasó en medio de un tema de pandemia, ¿no? Y es un tema que ya hay que hablarlo con el tema de finanzas públicas y estadísticas. Sí. Pero, y de las decisiones frente al coronavirus, porque las decisiones que tomó este gobierno fueron decisiones muy absurdas, ¿sí? Que Muy lo que tú decías, muy fraternales, muy paternalistas. paternalistas, muy de vamos a protegernos, vamos a encerrar, vamos a resguardarnos, cuando realmente la solución era atacar, el ir a la fuente, como dicen por ahí, que es el virus. Vamos a ver quiénes están enfermos, vamos a aislarlos, vamos a invertir ese dinero que estamos invirtiendo en otras cosas, en lo del momento, lo que nos está acabando, lo que diría yo que actualmente nos acabó a muchos. Entonces, si fuera un gobierno capitalista, él hubiese ayudado a todos los que están capitalizando en el país, pero no, él solo ayuda a cinco. ¿Y qué genera eso? Lo que tú terminas diciendo, un monopolio. O sea, él solo ayuda a ciertos comerciantes para que tengan los privilegios y puedan sobrepasar y pasar por encima de muchas empresas, con excepciones de impuestos y todo el rollo, con lo cual estoy de acuerdo, pero excepciones de impuestos para todo el mundo. No solo Totalmente. excepciones de impuestos para los amigos de los políticos, que es lo que pasa. Mire, una congresista de Cambio Radical fue la que pasó el proyecto este de que si no pagas el SOAT y ya lo habías pagado el año anterior, pues te multan. ¿Usted cree que esa persona, esa señora, no es amiga de la dueña de las empresas de los seguros acá más importantes del país? Es obvio. La señora le pagó la campaña a esa china o los jefes de ella, los que le pagaron la campaña, le están diciendo, oiga, usted tiene que ir a presentar este proyecto de ley Para que nos devuelva el favor. para que le devuelva el favor y saca cosas absurdas como las de si usted no paga el SOAT, te multan. O sea, son decisiones tan absurdas porque si yo tengo carro y soy pobre y este año no tengo con qué sacarlo, pues yo lo guardo. Hay gente que lo sacará y está bien también. Eso está bien también. Moralmente lo hemos visto como que, uff, tú eres un malo, ¿cómo vas a sacar? Pero es que hoy en día, por lo menos yo tengo una motico, Brian, y pagarle los papeles a la moto, yo la tengo parqueada en este momento. Pagarle los papeles a la moto me cuesta alrededor de 600.000 pesos. Eso es mucho Que dinero. equivale a más del 50% del salario mínimo total de un mes. Y si yo voy y vendo la moto, me darán por ahí 2 millones de pesos. O sea, es casi la mitad de lo que me puede valer la moto en este momento. O sea, son valores absurdos y son medidas que en vez de liberar el mundo, de hacernos más libres y más dependientes de nosotros, nos vuelve más hacia ese estado de paternalidad. Porque, porque no promovió más bien que si ya pagaste un año y en el año no utilizaste el seguro, el siguiente año te cueste menos, o solo pagues el Totalmente. 50% o solo el Y 25% que es ya, un precio absurdo el tema del seguro. y que golpea a todas las personas. Pero esas son las decisiones que toman los políticos. Por eso cada vez que decidamos elegir, decidamos por personas que nos prometan libertad. O sea, yo soy amigo de los que dicen, las personas que se la pasan presentando proyectos de ley, lo que están haciendo es ahorcar al país. Lo están esclavizando. A ver, las personas que no presentan esos proyectos, pero luchan por la libertad, son los que nos muestran el camino a que a nosotros mismos seamos dependientes de nosotros mismos. Es bastante cuestionable todo esto. Y yo creo que hay mucho por hacer y que somos conscientes. Que no tiene alguien que llegara a decirnos, mira, es que literal te están ahorcando, te están haciendo esto para decir, porque yo creo que esto se vive en el día a día, cuando decimos, me toca ir a tanquear, tengo que pagar el bus al trabajo, tengo que llevar los niños a la escuela, tengo que hacer mercado, porque finalmente es donde termina impactando todo este tema de impuestos. Cristian, y no sé si para terminar, ¿qué nos quieres dejar? Bueno, frente a todo esto que conversamos hoy, que fue finalmente libertad como seres humanos, como individuos, tengo un mensaje y es que yo invito a que la gente quiera un gobierno pequeño, porque cuando tenemos un gobierno pequeño, es más fácil para nosotros como ciudadanos controlarlo a él, vigilarlo, ver qué hace con nuestro dinero. Cuando yo hablo de un gobierno pequeño es cuando él no nos mete la mano en el bolsillo a nosotros y si lo hace es una cantidad muy mínima. Eso haría que la capacidad de que los gobernantes que están en la actualidad nos puedan robar menos, ¿sí?
A eso también se le suma todo este gasto burocrático y cosas como las que yo decía al inicio del programa, que cosas como las que hizo Juan Manuel Santos. O sea, llegó Uribe, creó oficinas y oficinas e instituciones. Llegó Duque, llegó Juan Manuel Santos y creó un poco más. Y llega Duque y creó una cantidad más, ¿sí? Entonces la idea es que el gobierno no sea tampoco tan grande para que nos logre controlar a nosotros, porque mientras más gobierno, o sea, mientras el gobierno se hace más grande, pues más nos controla, más leyes hay, más... Es más difícil Sí, y pasa... poder seguirle el paso. Y políticos que no tienen nada en la cabeza terminan tomando decisiones como que vamos a multar a las personas que no paguen el impuesto Y de sus ganándose casas. un sueldo que quizás ni siquiera se merecen, ¿no? Sí, Porque es eso, como lo que mencionaban de tener un representante por departamento y todas esas cosas. e invitar a que la gente también tenga otra óptica sobre de lo que está pasando y que fue el tema inicial del programa. Ni Petro ni Uribe. Ni Petro ni Uribe, y que, bueno, realmente es ser radical, y ser radical es eso, o sea, no es que estoy siendo tibio, por el contrario, estoy siendo mucho más radical que lo que lo soy siendo uribista y que lo que soy siendo petrista. Claro, todo lo que estamos hablando y todo lo que hablamos hoy es comprobable, lo puedes buscar en internet, cada dato que yo di es comprobable. Y frente a eso tengo ese último mensaje y es de rebeldía. Dicen que en Colombia creemos que no hay socialismo, ¿sí? Pero, sin embargo, el Estado es el dueño del 31% de todas las empresas en el país. ¿Sabían eso? También que a través de los impuestos de renta, del 19% de los ingresos del consumidor, con el IVA, le pagamos un arriendo por tener una propiedad o un vehículo. O sea, estamos pagando arriendos por tener una casa, por tener un carro, una moto. Que Cuando realmente no lo que debería quieres. ser así porque pues eres tú quien te matas por el dinero para comprarlo, para tenerlo y adicional a eso pagar más. Entonces, por eso y muchas más razones, en Colombia el espectro político lo ubico yo un poco más hacia el lado izquierdo, por temas como los que yo le decía, como en el crecimiento político de Uribe, porque cuando estaba Uribe, la economía estaba en su mayor punto, los programas sociales incrementaron, los que ya estaban como Familia Sin Nación y otros, y nacieron nuevos programas sociales, si estaba habiendo éxito en el país. Si había buena economía no tenía por qué haber más. Total, o sea, yo vengo de una ciudad donde sale la mayor parte del petróleo del país. Yo vengo de Barranca Bermeja, Brian, y en Barranca Bermeja, si tú eras, no sé, albañil o maestro de obra, tu sueldo podría llegar hasta los 4 millones de pesos, sin ninguna profesión, sin ningún título encima. O sea, te podrías ganar 4 millones de pesos mensuales. O sea, una cosa de locos. Pero esas mismas personas que se estaban ganando 4 millones de pesos mensuales, con todas las prestaciones de ley y todo este tema de salud, también eran beneficiarios de todos estos programas sociales y sus mujeres recibían beneficios por tener hijos. Entonces, tú tienes 3 hijos, te pagamos creo que eran como 250.000 pesos, 280.000 pesos por cada hijo. Y así funciona este sistema. Y todo esto, ¿cómo lo consiguen? Los políticos por mantener ese sistema político y populista que tú dices, porque a ellos no les sirve que la gente no esté recibiendo nada. Mira lo que está haciendo en la actualidad Álvaro Uribe Vélez y Duque. Están prometiendo programas sociales a por doquier. Ustedes entran a las redes sociales y empiezan a revisar y empiezan a ver que están promoviendo puros programas sociales. Claro, se les está cayendo la estantería y, pucha, Quieren hombre, decir esta gente es del pueblo. quieren decirle a la gente, oiga, este es el que me va a dar cosas, este es el que me está entregando. Por lo menos esa plática que está llegando, ingreso solidario, creo que es que se le llama la plata Sí. que le llega a la gente por el tema del coronavirus. Sí. Cuando llega ese dinero, la gente dice, uy, gracias, Duque, porque lo he escuchado y lo he visto. Sí. Y eso es algo ridículo porque ni siquiera es gracias a Duque, es gracias a nosotros, a las personas que producimos a este país, que pagan la universidad a esos muchachos que están marchando. Un dato curioso, importante que hay que dar, le cuesta 40 millones de pesos al gobierno colombiano un semestre de un chico de la Universidad Nacional. ¿Y eso quiénes lo pagan? Nosotros mismos. No lo paga Duque. Eso no lo paga Duque, eso lo pagamos nosotros. Total. Entonces, esa es la invitación a que no le comamos cuento a Álvaro Uribe Vélez, a no comer cuento del tema del capitalismo, porque no es capitalismo, se llama monopolio. Podríamos decir como un llamado a la autonomía, de realmente tomarnos el tiempo de leer, de capacitarnos políticamente y llegar a una decisión autónoma y no colectiva. Es decir,
influida colectivamente, de que porque si es que entonces ya no voy con Uribe, entonces tengo que irme con Petro, ¿no? Puede haber algo quizás mucho mejor. Sí, o sea, la solución finalmente es a lo que yo hablaba ahorita. Mientras haya un gobierno pequeño, menos poder van a tener los políticos. A un mayor gobierno, menos control vamos a tener nosotros los ciudadanos, ¿sí? Sobre nosotros mismos, porque ellos están allá es para eso, para generarnos bienestar, pero ya hemos visto el bienestar que nos han generado, ¿sí? Ya hemos visto cómo fue la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, fue una alcaldía terrible, desastrosa, y lo hemos evidenciado en todos los políticos, que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra. Está como Chávez, como los Castro y como Stalin, ellos decían que no eran comunistas. Ellos lo decían, hay videos, usted entra a YouTube, busca Stalin o Chávez o Castro o Raúl pone, no son comunistas, y ellos salen en videos diciendo no, no is no communist, o sea que no eran comunistas, pero terminaron siéndolo. Gustavo Petro al comienzo admiraba a Hugo Chávez y a Maduro y a todo este rollo que sucedió en Venezuela. En la actualidad dice que no, pero si usted se pone a buscar videos en YouTube, él dice que él ve el modelo del país de nosotros como lo que ellos están haciendo, y es un estado social de derecho donde hay bienestar para los ciudadanos, pero ya sabemos a qué bienestar se llega cuando hay toda esa cantidad de impuestos sobre los ciudadanos. Listo, Cristian. Mil gracias. Esperamos tenerlo por acá más adelante. Listo, ¿no? Con gusto, por acá me invitan, cualquier tema que quieran hablar, cualquier análisis político, vendré con gusto, Brian. Listo. Muchas gracias. Listo, hasta luego.